¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Contadas, un espacio de entrevistas de la Red de Narradoras México. Soy Gisela Mórtegui y me siento muy complacida de tener como invitada a Juanita Vázquez Herrera. Juanita, como le dicen de cariño, o Juana la Necia con Z, nació en Zacatecas. Llegó a Ciudad Nezahualcóyotl en su fundación en el año 1963, donde ha participado activamente de su vida cultural, incidiendo en ella a través de su poesía, música. Es autora de varias canciones contenidas en los discos A Cualquier Compañera y Del Salitre, y cuentera de corazón, como ella misma se denomina. Parte de su obra aparece antologada en Poetas en Construcción, Poesía de Ciudad Nezahualcóyotl. Entre 1993 y 1994, escribió una colección de cuentos populares infantil, entre los que se encuentran Un pulpo tímido, Una buena amistad, Gomita, Canción con puntos y comas. Ha narrado en centros penitenciarios femeninos y masculinos del Estado de México, en un encuentro denominado Libertad bajo palabra. Estudió 3 diplomados en Desarrollo Humano en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Y tomó un curso de acompañamiento a padres e hijos que aplicó en escuela, brindando apoyo a los padres en sus diferentes problemáticas. Trabajó en desarrollo de la comunidad AC, ha tomado diferentes talleres de narración, entre ellos con la maestra Marcela Romero, con la señora de los cuentos de Cuba y con otros narradores latinoamericanos. En sus propias palabras, además de narrar, escribir y componer canciones, lo más importante que ha hecho es vivir. Sí. Pues bienvenida, Juanita. Gracias. Muchas gracias por haber Gisela. aceptado la entrevista en este espacio. Y bueno, quiero preguntarte, tú naciste en Zacatecas, quiero preguntarte cómo fue tu infancia, qué recuerdas de ese entonces y a qué edad veniste a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias, Gisela, y gracias a la red de narradores. Pues voltear a ver a Juana, que pues fue una narradora en un tiempo, ahora ya nomás me cuenté a mis nietos. Pues mira, yo nací en el estado de Zacatecas, en un ranchito, y lo que recuerdo ahorita tiene que ver con la lectura, que casi siempre fue el tema de mis tallercitos o lo que yo daba, porque tuve un padre que era analfabeto y también mi madre, eran 2 analfabetos. Sin embargo, curiosamente, su mayor preocupación fue que nosotros estudiáramos. Yo siempre oía a mi padre decir que el que sabía leer y lo ponía por alto, ¿no? Y sabe leer muy bien. Entonces, bien dicen que a los hijos no se les educa más que con el ejemplo, ¿no? Yo decía, eso ha de ser muy bueno. Y yo quería leer. Recuerdo ahorita que me dices desde chica, había unos cigarros que se llamaban faros, ¿no? Ya mucha gente ni los conoció. Su cajetilla era de un papelito, no era ni dura, era un papelito rojo. Y tenían un dibujo de un faro y el guardafaros. Bueno, yo, niña de 2, 3 años, recogía aquel papelito y lo veía y yo decía, ¿qué será esto? Ese hombre tenía algo en la boca. Después supe que era una pipa. Tenía algo en la boca que yo no conocía qué era aquello. Y tenía un sombrero muy especial. Y se veía aquel tubo grande, que ahora sé que era el faro, pero no me decía nada. Pero yo quería saber qué decía ahí. Mi hermana mayor, Lucita, que ya murió, ya sabía leer, porque mi papá nos enseñó desde chiquitos el abecedario y todo eso.
Y yo iba con el papelito y decía, manita, ¿qué dice aquí? ¿Me lo lees? Y ella decía, no, no le gustaba. Yo me quedaba viendo, como queriendo descifrar qué era. Mi gran triunfo fue cuando ya supe juntar letras y que me di cuenta que la M con la A decía, y vuelta a decir, decía mamá, y que la P con la A y otra vez P con la A decía papá, que me di cuenta que pasa algo en el cerebro, que uno ya sabe leer. Fui a agarrar el papelito rojo y ahí me di cuenta que era un faro, que era el guardafaros, todo eso. Entonces, esa anécdota siempre recuerdo, pero fue la curiosidad. Yo quería saber qué pasaba. Y el ejemplo de mis padres, analfabetos, pero con una, mm, con una capacidad para llevarnos en una infancia buena. Sí. Sé que tu padre tocaba la guitarra y que tu mamá les cantaba. Sí. El haber vivido esto de niña te lleva a ti más adelante a incursionar en la música, en la escritura, en la narración. Sí, fíjate que uno valora, los ejemplos son de los padres, por eso la infancia, tu trayectoria de niño, lo que viste, no lo que te hicieron que te aprendieras a fuerzas, no, lo que viste a tus padres. Un niño que diario ve a su mamá y a su papá, que antes de dormir se van y se lavan los dientes, y que él va y ahí lo hace como puede, en menos de un año el niño ya tiene instalada esa costumbre, ¿no? Entonces yo veía que mi papá y mi mamá trabajaban y si no les pagaban decían, págueme con libros para mis hijos. Entonces, todo eso veía uno. Entonces, otra cosa que recuerdo, fíjate, mi papá sí tocaba la guitarra, no muy bien, pero ahí le rascaba. Y entonces, como vivíamos en un barrio pues muy humilde, habían los señores borrachitos que le decían, cánteme una canción, don Antonio, y se la pago, y le daban 20 centavos por cada canción. Él les cantaba, pero mi papá nunca tomó alcohol, nunca en la vida lo vi tomado. Entonces, cuando ellos traigan las otras cervezas y que traigan, ándele, don Antonio, le decían, y él decía, no, señor, mejor regáleme un refresco para mis hijos. Y yo veía que mi papá no tomaba, o sea, que no tenía que estar borracho, ahí estaba con los borrachos, pero él no era borracho. Y además ganaba dinero. ¿Esos son ejemplos? Esos son ejemplos. Entonces, por eso a mí nunca se me hizo difícil, no sé cantar, no tengo la gran voz, pero nunca se me ha hecho difícil cantar, porque cantar se me figura que es una necesidad del alma, así como hablar. Es decir, lo que traigo acá adentro, el gusto, la tristeza, la palabra, pues ahí surge la malvada palabra o la bendita palabra. ¿Y por qué Juana la necia con Z? Pues yo creo que ya lo necio me viene de nacimiento. Mi papá, te digo, era analfabeto y mi mamá también, pero fíjate, él siempre estaba ahí, léame aquí, y qué eso, como él se enseñó solito, pues ya sabía, no, ahí no dice corro, dice corrió. ¿Qué no ve que está el palito, que es el acento? Él se enseñó solo y no lo aplicaba. Mi mamá, que nunca fue a la escuela. Llegábamos y nos decía, a ver, ¿qué lección vio en la escuela? Y él decía, pues vimos que el burrito sabe que, a ver, léamelo. Y ella estaba haciendo sus quehaceres y yo leyendo. Y cuando yo decía una palabra mal o que no le entendía, decía, a ver, párese ahí, vuélvalo a repetir. Y entonces yo ya me daba cuenta que yo no había hecho el punto, que yo no había hecho la admiración. Pero como mi mamá tiene esa capacidad de decir, usted está leyendo mal. O sea, ¿a qué voy? No es necesario que digas, es que yo no fui a la escuela, es que mis papás no me mandaron. Yo tuve 2 padres analfabetos que me enseñaron. Qué bonito. Por eso te digo, necia, ya lo traía de mi padre también necio, de que cómo que no, si tiene que hacerlo bien y repítalo. Y necia porque pues, parafraseando un poco la Z de Nezahualcóyotl, ¿no? Aquí vivimos pura gente que éramos necios. Llegar a un páramo sin nada y aquí nos quedamos y hemos hecho una ciudad. Eso solo lo hacen los necios. Sí.
Pues llegaste a Nesa prácticamente desde su fundación, cuando no había agua, banquetas, escuelas, No, N necesidades sin cubrir, ¿no? sí. De ese entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia en el ámbito cultural y cómo has participado en este quehacer artístico de Nezahualcóyotl? Qué buena pregunta. Fíjate, la diferencia en el ámbito cultural es que llegamos de toda la República. En esa la formamos gente de toda la República. Y por ese mosaico cultural que nos juntamos aquí, pues también fuimos mezclando, ¿no? Es como hacer una comida y aquel puso la papita y aquel puso el chilito y aquí y ya hemos hecho un gran mole, ¿no? De todas estas culturas de toda la República. Pero cada uno traía sus bailes, sus músicas, todo. Sin embargo, fueron destacando ciertos grupos como los oaxaqueños, mucho oaxaqueño vino, ¿no? Pero se fueron también dando los foquitos de gente que sabía tocar una guitarra y que empezaba a enseñarle a otros. Y al rato pues ya le pagaban, aunque sean 20 centavos, pero ahí estaba dando sus clases de guitarra. Digo, no teníamos para ir al conservatorio, desde luego, pero se hicieron las famosas peñas. En aquel entonces, en los 70s, entre 70s y 80s, 60s a los 80s, aquí abundaron mucho las peñas, que se retoma del folclore latinoamericano, la música, todo eso. Entonces empezamos a conocer pues, de otros países, ¿no? Y la música. Y había peñas, se juntaban los chavos, y ahí tocaban, y ahí cantaban, y pero la diferencia es que entonces lo hacíamos con lo que podíamos, hasta con botes, con latas vacías, ¿no? Y ahora ya hay muy buenas escuelas aquí en Nesa, de danza, de teatro, grupos muy buenos, de música. Hay gente ya, yo tengo un hijo que salió del Conservatorio Nacional de Música, gente que a pesar del estigma de Nesa, ha hecho la lucha y ha hecho el sacrificio y se ha ido a estudiar e inclusive están en otros países con muy buenos estudios. O sea, sí hay diferencia. O sea, sí hemos caminado. No todos, pero sí. Por ahí me contaron, dicen y cuentan que te identificas con los cactus. ¿Por qué? Pues porque vengo del norte. El norte está lleno de cactus, de biznagas, de zampayos, de chollas, de todos esos cactus que viven en un frío tremendo, de bajas temperaturas, o en un calor también, sin agua, tenemos desierto, sierra y desierto. Entonces, a veces hay unos cactus que de tanto que va erosionando el aire, los va sacando y andan rodando ahí los pobres cactus. Traen sus raíces de fuera. Pero eso sí, en cuanto un cactus cae en una tierrita mojada, que haya tierrita y que clave sus raíces, está verde y echa sus pitayas, sus frutos, sus flores, que por cierto te diré, la floración de los cactus es maravillosa. Todos los cactus florecen. Entonces, si yo fui como un cactus que fui arrancado de allá a los 16 años, que me caso y vengo a la capital, y luego de la capital al Estado de México, y con otra cultura, con otras formas de vivir y siendo una niña casi, y ya a los 17 ya tenía mi primer hija, entonces ese cactus se tuvo que aclimatar. Sí, lo sacaron con toda raíz, pero por fortuna encontró yo creo que una tierra, a lo mejor no muy buena tierra, estaba llena de salitre, pero ahí clavó sus raíces. En el Estado de México tengo desde esos años que llegué a los 17 años, ahorita tengo 81, toda mi vida la he pasado aquí. Mis más grandes y profundas raíces están en el Estado de México. Aquí llegué, aquí tuve mis hijos, aquí estudiaron, aquí me involucré con mi comunidad, aquí participé con mi comunidad, aquí me quedé viuda con 7 hijos, aquí tuve que luchar a brazo partido como todos los de Nesa.
para que esos 7 hijos, que ahora todos trabajan, todos tienen una profesión y no andan robándole a nadie, para que nos sintiéramos, pues, satisfechos de hacer lo que hicimos. Entonces, por eso te digo, soy como un cactus que lo trasplantaron y aquí se aclimató. Qué bonito. ¿Y en qué momento surge tu necesidad de compartir la palabra con los demás? Mira, creo que eso ya me viene también de familia. Yo siempre voy a cómo es básico lo que uno vive de niño, ¿sí? La crianza con cariño, ¿sí? No que siempre lo estén a uno besando y acariciando y no, no, no. La crianza con cariño y con disciplina. Sí, me fui hacia mi crianza porque mi madre y mi padre, su ejemplo fue la enseñanza. Mi madre molía su nixtamal y echaba sus tortillas y me decía, llévele esta gordita a la viejita que está sola. Ahora llévele al viejito que está enfermo. Compartía. Cuando alguien se moría, mi madre iba a cantar. Si alguien cumplía años, decían, porque mi madre tenía una voz muy hermosa, que váyale a cantar las mañanitas y si le pagaban, son los ejemplos arrastran. Yo no vi a mi madre nunca robándole nada a nadie. Iba y daba su trabajo, lavaba la ropa, le ayudaba con los niños, cantaba en los velorios, mi madre cantaba, me acuerdo que ya para entonces mi padre se había enseñado a leer y a escribir pues solo, y con una letra que parecían garabatos tenía una libreta de puras canciones, para cuando se moría un niño, para cuando moría un adulto, cantaban mis padres en los velorios. Y rezaban. Igual si les pagaban y si no les pagaban, también iban a dar su palabra. O sea, fíjate, la palabra se da cantada, hablada, declamada, actuada, en mímica, escrita. ¿Cuántas formas tenemos de dar la palabra? Y hablando de dar la palabra, me encantaría que nos compartieras una narración, un cuento. Bueno, mira, en todos los años que narré, fui viendo como trabajaba con grupos de mujeres y pues ahí pues, las mujeres tenían un espacio para sacar sus problemáticas y casi siempre era pues que el marido las dejó, que el hijo ya anda en drogas, que ya se me fue, que la hija ya la embarazaron, y yo me siento culpable porque pues yo la dejaba sola y la culpa empezó a hacerme, aquí hay un poquito rojo. Y como yo ya había estudiado los cuentos y ya estaba narrando, pues me fui haciendo de una serie de cuentos que son así como, no sé, como ir a una sesión de terapia, no sé, yo así lo veía, porque en una forma lúdica, bonita, dices, te voy a contar un cuento, mujer, te voy a contar un cuento. Tú que no puedes con esa culpa. Fíjate, ayer cuando llegué a mi casa, apenas cerré la puerta atrás de mí y en el rincón la miré. Ahí estaba, agazapada. Era una culpa chiquita. Yo las conozco. Yo conozco la culpa. Y pensé, tengo que destruirla, porque si la dejo crecer, ella me destruye a mí. Entonces le di la espalda. Fingí que no me interesaba. Parece que andaba viendo el techo, revisando los muebles, pero me iba acercando. Poco a poquito hacia atrás iba caminando y cuando calculé que ya estaba cerquita de ella, me volteé y ¡paz! La aplasté. La aplasté de un pisotón. Porque a las culpas hay que destruirlas cuando son pequeñas, porque si no, ellas te destruyen a ti. ¡Bravo! Sí, entonces, ¡Bravo! qué maravilla que la narración, que el cuento tenga ese as bajo la manga para cualquier necesidad humana. Y tú también escribes para niños. Sí, también. ¿Cómo fue este proceso de escribir para los niños y qué experiencias has tenido con ello? Te digo que soy necia y curiosa porque una vez yo me puse a pensar, a ver, yo quiero escribir para niños, pero ¿cómo serán
los escritos para niños, ¿qué tendrán de diferente para niños o para viejos? ¿Cómo está? Eso me llevó a investigar y, y leí muchas teorías de esto y yo me casé con ella y estoy todavía de acuerdo. Este autor decía, no hay literatura para niños, hay literatura para el pensamiento infantil. Y me fui a ver qué era el pensamiento infantil y llegué a la autoestima y llegué a ese adulto que es tan capaz, aunque tenga 80, 90 años, que es tan capaz de sonreír a mandíbula batiente, aunque ya no tenga dientes, de un cuento, de un chiste. Porque es feliz, porque sabe sacar su niño interior. Ahí entendí lo que es el pensamiento infantil. Yo puedo tener 90 años y tener un pensamiento infantil. Puedo tener 15 años y tener un pensamiento de 90. Sí. Se escribe o la literatura mal dicha para niños. Bueno, pues sabemos niños muy viejos y hay viejos muy niños, ¿no? Entonces, de ahí, tras mi investigación tan cucha como yo la hacía como podía, dije, entonces sí, yo quiero escribir para gente de 2 a 200 años, porque es para toda la gente. Claro que dentro de esa gente resulta una que se ha cerrado como ostra y pues ni modo, tiene bien cautivo a su niño interior, pero casi no. Ustedes lo saben como narradores, que un cuento bien preparado, wow, le saca la sonrisa, el interés al más pintado. Pues yo tuve la oportunidad de verte narrar en la Plazuela Machado en Mazatlán, Sinaloa, ya hace Sí, ya algunos hace algunos ayeres. ayeres. Y también en esa ocasión te presentaste en el anfiteatro del Teatro Ángela Peralta. Sí. Y si mal no recuerdo, te invitaron a contar cuentos también en una penitenciaría. De por allá, sí, ya no recuerdo cuál, pero sí, sí fuimos. Tú has hecho un trabajo en ese sentido, de un trabajo voluntario, de ir a contar a penitenciarías, y me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y qué puedes compartir al respecto. Mira, es un área difícil. Difícil por esto, no porque yo esté etiquetando a nadie, pero sí tienes que estar preparado. Aparte de ser un muy buen narrador, tienes que estar preparado emocionalmente. Y yo para eso tuve que pasar por mis estudios, pero aparte un diplomado en PAM, que es Palabra, Pensamiento, Acción y Movimiento, que trabajan con la teoría, las ideas, las doctrinas del padre Chinchachoma, que era un cura español que trabajó aquí en México con niños de la calle. Y yo tomé ese diplomado porque me iba a especializar ahí para trabajar con gente en riesgo. Eso incluye niños maltratados, muy maltratados por sus propios padres, y poderles contar un cuento, sexo servidoras y gente en situación de calle, de presos, pues, privados de su libertad. Y entonces, pero otra vez me pasó lo mismo, fíjate, que con el pensamiento infantil, porque yo decía, bueno, cuando yo trabajaba en las escuelas, que ya te platicaré que hice un proyecto con las escuelas, sin ser maestra, claro, yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos niños que no estudian tanto? Hay un déficit grande en las escuelas que no salen de la primaria, ni de la primaria o a veces de la secundaria. ¿Qué va a hacer de esa gente? Todos esos millones de muchachos y muchachas, ¿a dónde van? Y leyendo y leyendo y leyendo me doy cuenta que la gran mayoría se casan, delinquen y van a dar a la cárcel. O ni se casan, son madres solteras, pero en la mayoría de hombres van a la cárcel y muy jóvenes, siendo casi unos niños. Entonces ahí dije, bueno, si yo estoy tomando este diplomado, yo sí quiero especializarme para entrar a esos lugares donde están esos niños que ya no estudiaron y poderlos apoyar. Pero sí tengo que ir con el pensamiento que yo no voy a juzgar a nadie, a nadie. Yo voy más y no voy a enseñar, voy a aprender.
¿Cuánto aprendí en la prisión? Aprendí a valorar mi libertad primero. En la prisión encontré mucho respeto, mucho más que acá afuera. Conocí a gente muy honesta, muy emprendedora. Alguien me decía, pero ¿por qué trabajas en las cárceles? ¿Que no sabes que ahí están los que roban, los que secuestran, los que matan, lo que sabes? Pues sí, sí sé que ahí están por algún delito, pero como yo no voy a juzgar a nadie, yo solo voy a compartir y aprender de ellos. Y el cuento me dio esa oportunidad. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa para mí. ¿Y alguna anécdota de cuando hiciste ese trabajo, esa labor? Estaba yo, porque ahí yo entraba al área educativa a ofrecer un diplomado que eran 4 módulos. Y en el módulo de autoestima era muy fuerte ese módulo. Y en determinado momento yo dejaba una tarea que le decía, a ver, agarra tu cuaderno, tienes 10 minutos para escribir dónde fue que me perdí. Había que saber hacer la pregunta, porque yo no decía, ¿por qué estás aquí? ¿A quién mataste? No, no, no. ¿Dónde fue que me perdí? Porque el tema de autoestima entonces estaba así cuando uno se pierde, cuando uno se pierde en uno mismo, ¿no? Ya habíamos trabajado el tema y todo, y ese era como el cierre. Me acuerdo muy bien que un hombre cuando pasó, cuando dije, bueno, ya terminó el tiempo, alguien quiere compartirnos, esto es voluntario, quien quiera y quien no, déjeselo para usted, ya lo hizo. Levantó su mano. Un hombre joven, yo creo no llegaba a los 30 años, me dijo, leyó ahí y dice, maestra, yo ya sé dónde me perdí. Fue precisamente en el instante en que yo decidí no entrar a la secundaria. Yo estaba en la secundaria y decidí ese día no entrar a clases e irme debajo. Ahí me perdí, maestra. Y le puedo seguir contando toda mi historia, cómo fue para abajo, para abajo, para abajo, hasta que míreme dónde estoy. Se me hizo muy enriquecedor para mí, quizá para él también, pero para mí, que él me dijera, que él tuviera esa capacidad de meterse adentro y ser tan sincero y decir sí. Cuando le hice caso a los otros que nos hiciéramos la pinta y decidí hoy no entro a la escuela, ahí me perdí. Eso fue muy, muy bueno para mí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Sí, experiencia. Pero como dices, muy enriquecedora, ¿no? sí. Y claro que cuando yo tocaba esos temas fuertes, ahí estaba el cuento como el colchoncito, el que saca la risa, el que saca la reflexión. Agradezco a la palabra, ¿cómo no? Por cierto que también has incursionado en la poesía. También tienes trabajo publicado en estos libros de poesía de Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí hay unos poemas muy lindos tuyos. Este es de cuento. Sí, De cuento. cuentos. Y aquí está otro de poesía también, donde Sí, tú participas, entonces ya estoy que son talleres de poetas en construcción. Ahí empezamos en un taller de poetas. Y tienes por ahí un póster donde nos querías compartir un poema. Sí, mira, luego para la gente que no tenía para comprar el libro, pues lo hacíamos en estos, ¿cómo se llama? En estos póster y los vendíamos entonces a 10 pesos. ¿No? ¿Y no lo podrías compartir? Sí, con todo gusto. Este se llama Manos y este se llama Arrullo. En las fotos que están al fondo me las sacó un fotógrafo de antropología e historia. Pues las aproveché para el póster. Y dice, no más arrullos, mujer. Sal de donde te han encerrado. A un hijo lo hemos de ver luchando, no adormilado.
Despierta junto con él, porque luchando enseñamos a vivir con dignidad, sin vendernos ni agacharnos. Te mata hijos la miseria, la ignorancia y el terror. La droga les deja secos, vacíos los cerebros tiernos. Y tú, mujer tan callada, ¿todavía lo estás durmiendo? Gracias. Bravo, Sí. bravo, bravo. Y el otro, pues que habla de las manos de las mujeres, de las manos trabajadoras, sea donde sea, en la oficina, en el campo, donde sea. Quizá no son poemas, yo digo que yo no soy poeta, son pensamientos, pero son algo sincero. Eso es como yo lo vivo, como lo siento, como lo sufro, como lo gozo, lo que pienso. Y discúlpeme quien no le guste lo que hago y está en su derecho. Independientemente de que has escrito poesía, que has escrito para niños, también formaste parte de un grupo musical llamado Del Salitre, que por cierto, si ustedes entran a YouTube y le ponen Del Salitre, ahí van a encontrar un disco donde participa Juanita Vázquez. ¿Nos puedes platicar un poco de esta etapa, de este proceso? Sí, pues en todo mi largo caminar, cuando me metí a terminar mi secundaria y luego mi prepa, conocí a varias mujeres y pues unas también les gustaba cantar y ahí pues ya ves que las mujeres dicen que somos muy chismosas, pero esos chismes son buenos. Entonces, ay, ¿se sabe esta canción? No, pues que sí, que en mi tierra cantamos esto. Entonces nos dimos cuenta que estaba Marisela Macías, una mujer que canta hermoso, todavía vive ella, una voz preciosa, privilegiada. Y entonces ella nos dijo, ¿y por qué no formamos un grupo de mujeres? Ella tocaba la guitarra, yo no tocaba nada, entonces yo realmente nomás se me facilita hacer segundas voces. Y empezamos a cantar. Y bueno, yo creo no lo hacíamos tan mal, o ya sería por lástima nos contrataban. Y nos contrataron No creo. en Chicahuastla, Oaxaca, nos llevaron unos maestros a tocar en un festival. Y ahí conocimos a un gringo que estaba haciendo cine en Chicahuastla y le gustó al gringo, le gustó nuestro trabajo y dijo que él sí iba a venir a Ciudad Neza a meterse con nosotros al grupo. Nosotros pensamos que era puro cotorreo, pero sí llegó a Neza, el gringo, Jay Johnson. Ahora es J. Mark Johnson, porque es un artista de la lente. Entonces él trabajaba en Hollywood para el cine y le gustó el trabajo y nos animó a que lo grabáramos, pero entonces era imposible, como no teníamos nadie dinero para grabar, era muy caro. Él dijo que se iba a su tierra y que en un mes traía el dinero para que grabáramos y él financió el CD, digo, entonces era el cassette. Su primer formato fue en cassette, entonces era el formato de cassette. Ya después lo pasamos a CD, que ahora creo que ya también ni se usa, pero ahí todavía tenemos material de ese. Lo primero que grabamos como grupo fue con otros grupos de maestros. Cada quien puso 2 o 3 canciones y sacamos un cassette que se llamó para un compañero, ¿cómo? A un A compañero, un a un compañero. compañero. Y ya el otro profesional que ya lo financió Jay se llamó Del Salitre. Y Del Salitre porque pues aquí nacimos, aquí vivíamos entre el salitre, siempre carcomiéndonos las paredes y la conciencia. Por eso luego escribimos por la tierra del salitre, de la lucha, del hermano. Camino en miles de gentes con mi cansancio cansado. Y ese cansancio me anima a la lucha férrea. Mientras más voy caminando, más me arraigo en esta tierra. Tierra de Nezahualcóyotl, grande llanura plomiza que cuando llegamos nos apañó la injusticia. Injusticia, pan del pobre. Asunto de aquí y de allá. Vamos preparándonos bien y la justicia vendrá.
llegará en toditas las manos trabajadoras y nos tocará todita, fresquecita como aurora. Por la tierra del salitre, de la lucha, del hermano, sigo caminando triste, coyote, coyote hambriado. ¡Bravo! Sí, ¡Bravo! escribíamos si podíamos le poníamos una musiquita y la cantábamos. Y... Qué bonito, pero este no es el único proyecto musical en el que participaste. No, También hay otro proyecto enfocado a la música infantil con otra agrupación llamada Canto Cuento. canto De cuento. este otro grupo, ¿qué nos puedes contar? Antes de canto cuento, bueno, yo ya desde cuando formamos el grupo de mujeres empecé a escribir sobre mujeres y todo eso. Y todos escribíamos en ese grupo. Entonces, ya cuando se dejó el grupo del Salitre, me buscaron unos maestros de Catepec que tenían un grupo de música y ellos sí querían hacer un trabajo para los niños infantil. Entonces, alguien les dijo que Juana, y me buscaron y me invitaron a su grupo y con el fin de que escribiera para ellos y ellos les ponían la música. Pues resulta que nos pusimos la tarea de musicalizar el libro de primer grado español de aquel Qué entonces. bonito. Cada lección la hicimos una canción. O sea, de por sí es un libro hermoso, de los más bonitos que se ha hecho. Y luego la tarea era, bueno, pues si le vamos a decir al niño que no coma tantas cochinadas y eso, bueno, pues vamos a hacer una canción y se hizo La cucaracha comelona. Y los niños lo recibían mejor, se animaban más a leerlo. Lo lúdico siempre nos llama a todos, el pensamiento infantil. Y ahí escribí varias cosas, por ejemplo, Rufina la burra, El camión, que es un blues, para enseñarle al niño que debe de saber su dirección, porque si no se pierde. Y eso hicimos, bueno, yo hice ese proyecto y de ahí surgió otro proyecto que empecé a trabajar con escuelas, un proyecto para impulsar lectura y escritura por medios lúdicos. Y yo daba el proyecto era 40 minutos con cada grupo, que implicaba canciones, cuentos y juegos. Y pues trabajé muchos años con eso. Entonces, cuando llego con estos maestros de Catepec, pues empezamos a hacer nuestro trabajo. Grabamos un CD que se llama Vamos a leer cantando. Ahí están algunas que yo trabajé. Después, pues ya por muchas cosas, se vino la pandemia, murió uno del grupo y yo me retiré. Yo me retiré por muchas razones y ellos siguieron, creo que lograron otros CDs, ya no soy mucho de ellos. ¿Y nos podrías compartir un pedacito de una de las canciones? La que se te... Pues, por ejemplo, la del camión, dice, cualquier camión que tomes del campo a la ciudad, si le ves el letrero, sabes a dónde va. Ya ni me acuerdo, se me olvidó, pero es un blusecito bonito. También la de Rufina la burra, que es para trabajar autoestima, que el niño se acepte tal cual es, así gordito, así morenito, así altote o bajito. Y entonces la lección era de una burra que quería ser cebra, porque pensaba que si era cebra, pues la iba a contratar el circo y sí iba a ser muy famosa. Entonces dice así, se llama Rufina la burra. Rufina la burra. Dice, Rufina soñaba, quería ser famosa, se pinta de rayas y sale gustosa, corriendo va al circo y piensa que no es una burra, ahora es una cebra. Vamos todos a bailar con Rufina, es muy linda y es la burra más fina. Vamos todos a bailar con Rufina, es muy linda y es la burra más fina. Llegó la tormenta y la despintó, muy escurridita al corral regresó. A su amigo burro le dio mucha risa. ¿Para qué te pintas si eres tan bonita? Vamos todos a bailar con Rufina.
Es muy linda y es la burra más fina. Vamos todos a bailar con Rufina. Es muy linda y es la burra más fina. Y claro, los muchachos le pusieron un ritmito muy pegajosito, así como un cha-cha-cha, un merengue, ¿sabe qué es? Y bueno, fue parte de ese proyecto Oh, qué con Canto bonito, Cuento. qué Sí. bonito. ¿Y hay algún sueño que te falte por cumplir en el ámbito artístico o en el personal que nos quieras compartir? Sí, claro que sí tengo yo. Yo sigo escribiendo, María. Yo sigo escribiendo, aunque ya no salgo mucho porque ya mi movilidad está muy limitada, mis piernas me duelen mucho. Sin embargo, a veces me contratan por ahí y pues nomás pido que me transporten y voy y cuento cuentos, platicamos, hacemos conversatorios, mm, pero sí tengo proyectos. Yo no sé si los voy a elaborar, pero yo los tengo. Yo sigo escribiendo y sueño con ver mi trabajo. Yo no tengo un libro, yo tengo folletos cuando mucho, folletos que mi economía me permitía hacer, pero me gustaría mucho pues sacar, juntar todos mis, porque tengo pues para adultos o cuentos o escritos y tengo también para el pensamiento infantil, que viene siendo lo mismo para mí, es lo mismo. En una ocasión me invitó Filosofía y Letras a la UNAM y yo pues nomás llevaba mis 4 libritos, pues, aquellos muchachotes ya todos bigotones, todos. Y yo dije, ¿qué les voy a contar? Pues ni modo, les cuento el pulpito muy tímido y que agarro el pulpito y pues, se oía que los chavos, ay, está viejita, y que qué viene a ser aquí, como que váyase con los niños de preescolar. Y empecé a contarles la del pulpo muy tímido, que fíjense que cierta vez yo tirada en la playa, me tocó mirar a un pulpo flaquito llorar y llorar. Yo le dije, ¿qué tienes? ¿Me vas a inundar? Límpiate los mocos y empieza a explicar. Él dijo que hace tiempo está enamorado de una mantarraya. La ingrata coqueta usa minifalda y él sufre de celos cuando ella le hace ojitos a un pez mojarra. Un ostión le dijo que ya la olvidara porque una almejita oyó al pez espada llevar serenata a la mantarraya y que una ballena tocó la guitarra. Y el pulpo flaquito solo lloraba y lloraba. Los peces chismosos estaban contando disque con la jaiba y hasta el pez robalo, Manta fue a la disco y estuvo bailando. Camarón y erizo se estaban burlando y el pulpo flaquito lloraba y lloraba. Un viejo cangrejo que escuchó su pena corrió a los chismosos con puños de arena. Hablando con Manta, supo que ella también quiere al tímido pulpo, pero él ni hablar se atreve. No seas vergonzoso, le dije. No seas vergonzoso, pulpito llorón. Dale un abracito, muéstrale tu amor. Y el pulpo flaquito, muy rojo de pena, le dijo te quiero a su dulce nena. Y el pulpo flaquito ya no tenía pena. Bonita pareja, pulpo y mantarraya. Salado romance que yo vi en la playa. Que exista por siempre el cariño en el mundo y que amar siga siendo dos que se hacen uno. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Muy Y bueno, pues bonito. se los canté a los muchachos de Filosofía y Letras ¿Y cómo y les gustó, estaban reaccionaron? felices, estaban a risa y risa y ya querían otro cuento y bueno, sí, la palabra es bonita. Pues si las personas que nos hagan el favor de escucharnos se interesan en alguna de tus publicaciones, ¿cómo le pueden hacer? Pues primero que se comuniquen conmigo, ¿no? Por ahí vamos a poner en este video mi teléfono, también en mis libritos viene y pues buscamos la manera de hacérselos llegar, sí, que hablemos, que compartamos la palabra y que nos inviten por ahí, que nos cuentien o nos invitan a cuenteárnoslos también nosotros y a intercambiar material, porque no, muchas cosas se pueden hacer. Pero que no olviden pues que, pues si yo estoy vieja, ya no sé de la tecnología, pero sí necesito que alguien que le interese mi trabajo, pues me apoye por ahí, al menos diciéndome, pues hazle así, ve acá, ya no puedo ir mucho, pero ahora todo se facilita con la tecnología, Con el internet, con el ¿verdad? internet, sí. En tu visión, ¿qué ha cambiado en la forma de llevar la palabra a las comunidades de tus inicios
al tiempo presente? Pues mira, en, habrá que ver en qué ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el político no ha cambiado mucho, pero que aunque te diré, fíjate que, no, es que si la gente está en lo suyo, hay políticos y ya usan el cuento, ya se los cuentean también, o llevan un cuentacuentos a sus arengas que hacen, en fin, sí ha cambiado, ¿cómo no? Sí ha cambiado porque, pues ahora nuestra gente está más preparada, quieras o no, sí hemos avanzado. Ya pocos papás nos tocan que no sepan leer ni escribir, que no hayan ido siquiera a la primaria. La misma, pues de la pandemia para acá nos obligó a hacer muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Y, y ya la gente no está tan cerrada, ya la gente también quiere ir más adelante. Y con esto la tecnología ha cambiado mucho, tenemos tantas cosas, ahora yo creo que tenemos demasiado, ¿no? Demasiado. Y eso también es un peligro, no te creo. Es un peligro porque si no tenemos una buena dirección, pues hay muchas cosas que ver en las pantallas, ¿no? Sí, Si no está bien direccionado el alumno, pues también se puede perder en esa red de perder. información que no Exacto, siempre es la sí. más adecuada. Pero sí se han cambiado, sí. Yo pienso que para bien. Claro, las decisiones del ser humano, ¿no? Pero sí, los padres ya se nota un poco más. Los gobiernos también están haciendo lo que pueden, ¿verdad? Pero sí, no podemos decir que no están haciendo lo que pueden porque este proyecto educativo vaya siendo cada día mejor. Desde tu experiencia, ¿qué te gustaría decirles a las narradoras, al público en general, que nos brinda su escucha? Pues primero, gracias. Gracias a la red de narradores por haber volteado a ver a Juana, que pues por un tiempo descubrió que era narradora y que no olviden que esto no nomás se descubre en la academia o donde vayas en el grupo que te vaya a formar como narradora, sino que tienes que ir a tus raíces y buscar ese abuelo que te contó un cuento, ese tío, en ese pueblo donde hacían la fogata, asaban elotes y se contaban las historias. Así aprendimos nosotros de los viejos, o sea, decir a nuestros ancestros. Quizá ellos no tenían la formación que ahora tienen los narradores, pero eran narradores, eran cuenteros. Y si no se la sabían, la inventaban. Porque ahora los narradores, pues si se nos olvida, pues tenemos que echar mano Improvisar. de improvisar y de las muletillas y de todo. Entonces, pero ellos eran narradores natos, porque de qué otra manera nos contaron la Revolución Mexicana, los años en que se morían de hambre porque no había maíz, ¿no? Cómo se robaban a las novias entonces, cómo se enamoraban, cómo se vestían, que los arrieros y que sus canciones y sus bailes, todo eso es narración. Dice Galeano, estamos hechos de historias. ¡Qué maravilla! Nomás métanse con su familia, narradores. Vayan con el abuelo, con la abuela, y dígale cómo se enamoraron, y qué te decía, y cómo se veían, y a ver si iban, entonces no iban al café como ahora ni al antro, ¿no? Pero, y ahí están nuestras historias. Que sigan, que no olviden nuestras raíces, porque la narración es una de nuestras grandes raíces culturales. Y nadie la ha inventado, solo ahora pues se aprende de diferente forma, hay ciertas reglas, hay cierto todo, como todo va cambiando, pero la narración es desde que el hombre empezó Desde que está en la tierra. en la tierra. Hay un libro que a mí me encantó, se llama Cromañoncito. Está lindo, es una caricia al alma. Y es la historia de cuando el hombre, cavernícola totalmente, cazaba un mamut. Y ya la mujer se quedaba cuidando a los niños. Y creo Cromañoncito es un niñito, ¿no? Y quiere ir con el papá y el papá le da patadas para que se regrese. Y él se sube a un cerro y los ve que andan cazando al mamut y los ve con las lanzas. ¡Ay! Los admira mucho.
Y ya, pues ya se baja y ya los ve venir cargando aquel animalote ya hecho pedazos, ¿no? Cada quien trae un pedazote. Y ve cómo lo cortan y cómo lo asan y cómo ponen la lumbre. Y el niñito así como todo niño feliz viendo. Y luego comen, todos comen carne, están felices y bailan y cantan. Y Cromañoncito ahí anda. Y ya luego todos se quedan dormidotes. Y Cromañoncito va y ve los huesos y ve todo. Y entonces se encuentra, y fíjense qué maravilloso, encuentra el rabito, lo último del rabo del mamut, que no eran muy largos, y tiene pues un rabito, pelos. Y lo empieza a ver. Lo empieza a ver, va y lo lava al río, lo sacude, lo trae unas frutas, las machaca, métela como pincelito y empieza en la caverna a hacer el dibujo. Pinturas rupestres. ¡Ay, que me encantó! Cromañoncitos. No. Leer es algo ¿Te que acuerdas de quién no es? me lo o de qué acabo. editorial? No me acuerdo, fíjate, está muy bonito ilustrado. También es un libro grandote. Hay tantos libros que guarden de rincones de lectura guardo María la curandera. ¡Wow! Un libro colorido. No. De libros nunca acabo. Por cierto que tú tienes escrito pues, para abuelos, Sí, he nos, escrito para de tu abuelos, para autoría. los nietos, para. Sí, nos puedes compartir Mira, alguno. yo tuve 2 abuelos narradores. Uno me contaba minificciones, porque hablaba muy poquito. Muy poquito. Mi abuelo Víctor, que es el que te voy a. Él era apicultor, trabajaba con las abejas. En el libro, lo tenía en el libro grande que aquí está. El otro era ovejero. Ese se hablaba mucho y echaba chingados por todos lados y eran el lado opuesto. El otro era violento y gritón y todo. Y me daba queso y me daba leche y me daba carne y me daba borreguitos para jugar. Pero no era amoroso. Y Víctor era amoroso, pero era muy silencioso. Él era tranquilo, mi abuelo materno. Y a él le escribí esto, les digo que él trabajaba con las abejas, y se llama Dulzura. Esto que escribí para don Víctor Herrera se llama Dulzura. A ver, encuentro que por aquí lo encuentro. Pero no lo encuentro por aquí. Caramba. Bueno, mientras pregúntame algo, que mientras yo encuentro mi escrito. Pues mientras, quiero darle las gracias a la red de narradoras en México por este espacio para entrevistas, darle las gracias a las personas que nos brindaron su escucha, decirles que si se quieren comunicar con Juanita Vázquez Herrera, se les va a dar su teléfono. Como dice ella, también viene en sus textos, también ahí lo pueden encontrar. En YouTube está Del Salitre, donde se encuentran las canciones por si las quieren conocer y escuchar. Y bueno, creo que ya estamos listos. Sí, gracias. Yo espero que sí, a alguien le interese. Esto se llama Dulzura. Mi abuelo materno era de escasas palabras, callado, decía la gente. Eran sus miradas las que hablaban al interior con signos que se le negaron a salir por la boca. Y se le filtraban tímidos y azules por los ojos. El abuelo Víctor era la paz milenaria que regalan los bosques y los templos vacíos. Yo, de continuo metida en mis juegos infantiles favoritos, en aquel lejano rincón del patio de cuya casa no quiero olvidarme. Con espada y caballo de palo, quijotescamente
Arremetía contra el gato, agazapado tras la tapia, con claras intenciones de comerse a mis pequeños ratones y ardillas, que eran mi tesoro y compañeros de juego. Con el arrojo de heroína medieval, me proponía salvar a mi tarántula de las voraces hormigas cuando, de pronto, lo descubría allá arriba en el corral, donde tenía los cajones de sus moscos, como él llamó siempre a las abejas, moscos. Su figura gigantada, con larga y rubia barba, cubierta totalmente, así como cejas y bigote por abejas. Me paralizaba, me dejaba muda, incapaz de sacar algún sonido. Era un sol, era un brujo, era un mago, era un dios que me envolvía en su mirada de azul infinito y me diluía en la quietud tranquila de sus ojos, como los grandes y azules lagos del norte que muchos años después, siendo yo también abuela, conocería. Lentamente, con su magia, fijos esos dos luceros en mí, se aproximaba arropándome con su mirar. Yo dejaba a mis bichos abandonados a su suerte. Corría hacia él, quien tendía su larga y tibia mano en la que yo depositaba la mía diminuta, a la vez que me susurraba, venga mi niña, venga mi niña. Oír su voz tan dulce era el conjuro que me volvía la voz. Desaparecían los miedos y nos echábamos a andar. El abuelo Víctor olía a cera, a polen, a perfume de 1000 flores, a dulzura de tanto trabajar con la miel. Y nos echábamos a caminar. Yo, dejando correr mi cascada de preguntas. Él tenía pocas palabras para mí, pero en ese tiempo todas las respuestas que necesitaba yo las encontré en sus miradas azules. ¡Bravo! Bravo, bravísimo, bravo. Ese era mi abuelo. Qué lindo, qué lindo. Pues vamos a terminar la entrevista, pero no quiero que se quede algo que quieras decirnos en el tintero. ¿Alguna cosa más que quieras compartir, decir, mencionar? Pues solo dar las gracias, desde luego dar las gracias a este grupo de narradores y a toda la gente o la poca gente o la mucha que vea esto y que se interese en que la palabra no la dejemos morir, ¿sí? No la dejemos morir porque hay mucho de qué hablar en relación al cuento, ¿no? A la narración. Hay tantas cosas, la minificción es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, en la palabra misma, y que no seamos tacaños con la palabra. Que a ese hombre, a esa mujer, a ese jovencito, que lo veamos perdido por ahí en la maraña de sus pensamientos, con decirle hola, qué lindo estás, qué bien te ves. La palabra no cuesta. ¿Y cuánto levanta una palabra? Entonces, felicidades, narradores, y muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ti por habernos permitido estar en tu hogar, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias por compartirnos retazos, partes de tu vida, de tu historia, de tu quehacer. Esperemos que pues mucha gente, muchas compañeras te conozcan, si aún no lo han hecho, y que puedan disfrutar en un momento también de lo que tú escribes, de lo que tú has escrito, de tu música. Y pues eso es todo por hoy, por esta ocasión. Gracias a Entre Contadas. Ahí me quedó algo para decirle a Entre Contadas. Así como yo me atreví un día a entrar a la cárcel a narrar,
porque es muy fácil ir a las escuelas y ya te tienen a los niños sentaditos y todo. No, pero también ir a espacios que te implican otras cosas. Ojalá y algún día este grupo se anime. Aquí está mi casa en Tulipán 75 y hagamos unas contadas cada mes, aunque sea, que también esa pertenece a México. Bueno, ya escucharon por ahí. Acá están las puertas abiertas para Claro. contar y contar. Contamos a los niños. Y por lo pronto, pues se cierra esta entrevista de Entre Contadas, un espacio de la Red de Narradoras México. Muchas gracias por su Gracias a tiempo, usted. su atención y hasta la próxima. Adiós. Red de Narradoras México.